tal? Buen día. Como todas las mañanas, les recuerdo que aquí solamente hablamos del proceso electoral que pues está terminando o que terminó el pasado domingo y que está en su etapa de calificación. Ya sabe, yo soy Ricardo Alemán y vamos con las primeras ideas de la mañana. Seguramente ya se dio cuenta del regreso de uno de los más cuestionables fenómenos de la política mexicana. Nos referimos al culto a la personalidad, es decir, esa tentación que tienen los medios, los periodistas, los empresarios e intelectuales de adular hasta el exceso al presidente en turno. Lo curioso es que muchos de los que dijeron que las propuestas de Andrés Manuel López Obrador eran impensables e imposibles, que dijeron que el tabasqueño era un peligro para México y que lo consideraban poco preparado para el cargo, bueno, pues hoy se desviven en elogios. Bueno, hasta ven guapo al nuevo presidente, lo llenan de elogios y casi dicen que es lo mejor que le pudo pasar a nuestro país. ¿Y sabe cómo se le llama a ese fenómeno? El milagro del poder. Y es que el poder es capaz de todo. ¿Qué le parece? Y bueno, por su importancia, esta mañana recordaremos algunas entrevistas con políticos, analistas y exfuncionarios que en su momento advirtieron del triunfo de Andrés Manuel López Obrador y pues hablaron también del futuro de los partidos a los que el 1 de julio castigaron los ciudadanos en las urnas. Mire, vamos a ver esto que sin duda le va a sorprender. Adelante. Quienes dicen que en cualquiera de los casos, que gane cualquiera de los tres punteros, digámoslo así, habrá crisis. ¿Compartes? Depende en qué momento iniciará la crisis. Yo te diría que si López Obrador gana, pues será leído por un segmento del electorado como el triunfo de la justicia y una reivindicación histórica. Y como será un segmento de la población muy vociferante, estarán contentos y entonces lo que predominará será el sonido del festejo. Los que estén en contra o los que están insatisfechos o temerosos se van a quedar silenciosamente callados. Pero el problema puede empezar cuando inicie el gobierno el 1 de diciembre. Podría llegarse al tema Venezuela si gana López Obrador. ¿Tú compartes? Para el López Obrador, su visión de la democracia es la democracia del pueblo. La democracia del pueblo es mano alzada. La democracia del pueblo es cada 2 años te voy a preguntar si quieres que me quede. Si esa es la concepción democrática de López Obrador, entonces en 2020 va a preguntarle al pueblo si quiere que se quede. Y lo más probable es que la mayor parte de quienes vayan a esa consulta digan que sí. A ver. El segundo ejercicio sería en 2024 y lo más lógico es que entonces la pregunta sea, ¿quieres que me quede más allá de 2024? Y la respuesta obviamente va a ser sí, sí queremos. Pero entonces eso es Venezuela. No, bueno, no. Estoy hablando primero del primer paso. En esta concepción de que el pueblo decide si te quedas y el pueblo decide si te quedas más tiempo. Entonces yo sí creo que en algún momento de 2024, si López Obrador gana y es un presidente popular como creo que lo sería, esa tentación va a estar y en esta concepción plebiscitaria obviamente la respuesta es el pueblo me lo pide, me tengo que quedar y hay que reformar la Constitución. Ahora, que ello nos va a llevar a Venezuela, no sé exactamente qué significa. Yo nada más me quedo en el asunto de que lo plebiscitario te lleva a la permanencia en el poder. 3 coaliciones, impensables algunas, contradictorias otras, que me parece que son la realidad de este país. O sea, ya los partidos políticos no responden a nada ni a nadie. ¿Tu opinión? Sí, yo creo que esta elección nos va a dejar una configuración diferente del sistema de partidos. Yo creo que la alineación típica de un sistema tripartidista que existió desde fines de los años 80 hasta hace poco tiempo ya es cosa del pasado. Y yo creo que lo que vamos a ver en 2019 y los próximos años es una reconfiguración. Probablemente el PRD se diluya. Probablemente el PAN entre en una crisis severa. Yo creo que si Ricardo Anaya gana el PAN, lo que va a hacer es posponer la crisis. Yo creo que si pierde van a enfrentar la realidad como un alcohólico que lo internan en un centro de rehabilitación. Entonces la pregunta es cuándo va a entrar al centro de rehabilitación. Si ganan simplemente va a ser un parche, pero eventualmente va a entrar a esa terapia. La verdad es que vamos a entrar a una nueva recomposición en donde ya no va a ser derecha, centro, izquierda, va a ser otra cosa. ¿Hay ideologías? Ya no hay ideologías. Yo creo que a mí la verdad derecha, izquierda, centro no me dicen nada y yo creo que además López Obrador ha venido a prostituir la concepción de lo que es un liberal, lo que es un conservador, lo que es derecha, izquierda. Él ha venido a hacer un batidillo
porque yo creo que él no le entiende a lo que es el liberalismo, ni lo entiende a lo que es el conservadurismo. Yo creo que él ha hecho una lectura muy básica de la historia y muy imprecisa, y entonces él cree que es un progresista de izquierda heredero de Benito Juárez. Y la verdad es que, y cree que es un liberal porque supuestamente Benito Juárez es un liberal. Él no es un liberal. López Obrador es un personaje antiliberal, conservador, que tiene una creencia en ciertas posiciones a favor de las clases más marginadas, pero eso no lo hace un progresista, y es un conservador, y es una persona antiliberal. Eso no le quita el mérito a él como político de ser alguien que está genuinamente preocupado por los que menos tienen, y eso es un valor y la gente lo reconoce, y por lo tanto es el candidato del pueblo, pero no es un liberal. Entonces esta confusión que hay de qué es liberal, antiliberal, conservador, no conservador, es algo que vamos a quedar todavía más confundidos después de este proceso electoral. No entiendo, lo digo en serio, mi cabeza es bastante dura, ayúdame a entender cómo, de verdad. He escrito incluso algunos textos preguntando si somos una sociedad de idiotas, a propósito de lo que nos acabas de comentar. ¿Por qué la sociedad mexicana pareciera enamorada de un hombre con todas estas contradicciones que nos acabas de plantear? Además, muy ignorante en muchas cosas de lo que es la responsabilidad del Estado y del gobierno, y que efectivamente es un buen líder, pero ¿por qué esa especie como de idolatría? Hay quienes hasta le besan la mano. Somos una sociedad de ignorantes. ¿Qué pasa? No, yo creo que somos una sociedad que ha visto el abuso del poder, que ha visto la corrupción rampante, que ha visto que bajo la política de las instituciones se ha convertido en un abuso, un menosprecio, un exterminio de las instituciones. Es decir, quienes dicen López Obrador quiere destruir las instituciones, muchos de esos las están destruyendo desde las instituciones. Sí, y desde antes. La peor destrucción de la mejor invitación al populismo lo hacen los corruptos. ¿Sí? Cuando el gobierno o los gobiernos alertan de que ahí viene el populismo, ellos no asumen su responsabilidad de que ellos han sido causantes de esto por un mal desempeño, por haber tolerado la corrupción, por la negligencia, por haber sido incapaces de combatir la inseguridad. Ese es el germen del populismo. Entonces no nos debe sorprender que la gente ha visto que... Te pongo el ejemplo de Morelos. En Morelos ha estado el PRI en la gobernatura, ha estado el PAN, el PRD, y ahora va a llegar Cuauhtémoc Blanco. No, bueno. Cuauhtémoc Blanco es el mayor nivel de degradación de la política, y la gente simplemente ya no cree en nada. Entonces, ¿cómo no va a creer en el futbolista que va a traer peor degradación? Pero mientras se dan cuenta de eso, ¿en quién creen? Entonces, cuando uno cree que López Obrador es un riesgo, pues el riesgo no es López Obrador, el riesgo es quienes no han sabido gobernar y dan lugar a que algunos logren hacer un discurso que sea creíble. ¿Quién va a ganar? En 2 lunes tendremos candidato Ya ganador. tendremos candidato ganador. Yo creo que las tendencias ya están muy definidas, creo que las encuestas son bastante claras en cuanto a quién va arriba en las encuestas, quién tiene la mayor probabilidad de triunfo en este momento. Las grandes incógnitas son cuál va a ser el diferencial y cómo va a quedar el Congreso. Me preocupa la composición de la Cámara de Diputados y del Senado. En términos de equilibrios es muy importante que se mantenga cierta pluralidad. Y sobre todo, no veo que estemos razonando bien cuáles pueden ser las consecuencias de un voto, digamos, lineal a favor del candidato puntero y las consecuencias que puede tener hacia adelante en términos de ausencia de equilibrios y de pluralidad. Claro. ¿No le ves ninguna posibilidad a Ricardo Anaya o a José Antonio Meade? Yo lo veo muy difícil. La verdad es que creo que fue muy mala idea jugarse la semifinal. Fue muy mala idea esta parte de la campaña, la estrategia de golpeo entre el PAN y el PRI, porque hicieron absolutamente difícil el voto útil, un voto útil imposible, que sea dado imposible. Esta estrategia de primero me posiciono en el segundo lugar, hundo a mi adversario en el tercero para que luego el tercero se voltee conmigo y me haga primero, es una estrategia fallida y creo que ahí está parte de las explicaciones de lo que pasó en esta campaña y cómo también fue creciendo Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que el PAN y el PRI tenían el deber de defender 3 décadas de un modelo de desarrollo en el país. Un modelo de desarrollo que está basado en economía abierta de mercado, en Estado de Derecho, en la responsabilidad que tiene el Estado de garantizar
acceso a los satisfactores básicos, sobre todo los más desaventajados. Y en cuarto lugar, muy importante, democracia política y pluralismo. Claro. Creo que había un deber de defender ese proyecto de país. Se pelearon entre ellos. En el caso del PAN, hizo un matrimonio de conveniencia que resultó bastante malo. Perdimos un voto panista, perdimos también un voto independiente, y el PRD y Movimiento Ciudadano no aportaron o no parecen aportar absolutamente nada a la candidatura del PAN. Desaparecerá. Porque el PRD va a quedar prácticamente en los huesos. Una buena parte ya se fue con Andrés Manuel López Obrador, y lo que quede se va a ir después de la elección, no tengo ninguna duda. Y creo que Movimiento Ciudadano también va a ser muy pragmático, y después de la elección va a tener sus entendimientos con Andrés Manuel López Obrador, sobre todo si gana Jalisco. Yo no veo al Frente convirtiéndose en un movimiento parlamentario estable, y eso va a implicar que el PAN reduzca su representación en la Cámara de Diputados, lo cual me pesa mucho y me preocupa mucho. Yo veo muy difícil un golpe de efecto en los próximos días. Es que falta una semana y media, Ricardo. Es que es absolutamente... Una semana y media de campaña, 10 días para la elección, es prácticamente nada. Nada, es muy difícil. Tendría que pasar algo verdaderamente, digamos, estremecedor como para que pudiera cambiar la composición de las preferencias hasta este momento. ¿Qué va a pasar el día después? Ya hay amenazas, como las hubo en 2006 y en 2012, a los medios. Ya se están alineando ciertos medios, ya están quitándose a los críticos del que suponen será el nuevo gobierno, etcétera. ¿Cómo ves el día después? Yo veo muchos, que lo comentabas hace un rato, se van a poner de rodillas ante López Obrador. Vamos a quedarnos con el promedio de las encuestas. Si estas son ciertas, tendremos al presidente más votado de la historia de la democracia mexicana, que además va a gozar de un bono democrático importante. Tendrá 5 meses de pues prácticamente una luna de miel, donde no tiene ninguna responsabilidad, una larguísima transición. Muy seguramente le dará 2 vueltas al país, agradeciendo al electorado. Ahí va a crecer su legitimidad. Yo creo que es muy probable que tengamos a un presidente sentándose el 1 de diciembre con 70% de aprobación. Y es un presidente muy fuerte, un presidente que puede alinear a muchos intereses. Debe haber inevitablemente una oposición que sea crítica pero también constructiva, una oposición que juegue lealmente en el campo de las instituciones, que sepa negociar, que sepa pactar, pero también que sepa oponerse a generar los estorbos democráticos, permíteme utilizar la expresión de Carlos Castillo Peraza, y lo tiene que hacer pronto, porque si no hay una oposición en el país que dé esas batallas, prácticamente Andrés Manuel seguirá en campaña durante los próximos 3 años. ¿Quién sabe cuántos años? Pues sí, pero por lo menos los próximos 3 hasta la próxima elección. Y por eso yo he hecho en mis textos, que es lo único que hago ahora en términos políticos, hay un llamado urgente a que se rehabilite la oposición. Y sobre todo que defendamos todos, todos, ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, partidos, empresarios, en fin, que defendamos la agenda de las libertades. Es un riesgo, por supuesto, un bono democrático tan alto, tan grande, tan ancho, y por eso debemos de conservar las mínimas libertades que nos ha costado mucho trabajo construir en 30 años de lucha contra el autoritarismo. ¿Cómo le explicas a la audiencia este gran bono democrático, esta gran aceptación a un político que tiene una cantidad bárbara de negativos, que ha sido exhibido como mentiroso, como nada demócrata, como autoritario, etcétera? ¿Cómo se enamora una sociedad de alguien con todos esos negativos? Yo creo que no se le puede, bajo ninguna circunstancia, restar mérito a Andrés Manuel en su tenacidad. No, bueno. Lleva 30 años en la lucha política, en distintas trincheras, y creo que su liderazgo es genuino. Yo creo que no podemos bajo ninguna circunstancia negarle mérito por esa razón. Por supuesto que Andrés Manuel tiene muchos defectos, los podemos decir, y creo que nos faltarán dedos de la mano para poder enumerarlos. Ahora, ¿qué le pasó al país, Ricardo? Hay mucho enojo social. Y tiene que ver ese enojo social con la corrupción, por supuesto, pero también tiene que ver con la desigualdad. Tiene que ver con que el sistema democrático, el modelo de desarrollo que construimos en estas 3 décadas, no cumplió con la expectativa de igualar a los mexicanos, sobre todo en el punto de partida. A México le falta Estado, no le sobra Estado.
Le falta Estado en la prestación de servicios públicos, le falta Estado para generar buena educación, le falta Estado para hacerse cargo de la salud, le hace falta Estado en materia de seguridad y de justicia, le hace falta Estado para tener transporte eficiente, seguro. En fin, hace falta rehabilitar al Estado, sobre todo el Estado más próximo a la realidad de los ciudadanos, que es la autoridad municipal, la estatal. El federalismo está roto, no tiene capacidad de respuesta frente a las expectativas de los ciudadanos. Y eso explica mucho lo que está pasando en términos de enojo social. Alguien, también lo decía en ese artículo del primer trimestre de 2017, hay más enojo social que miedo a Andrés Manuel López Obrador. Y eso explica la altísima tasa de aprobación que tiene y sobre todo los votos que puede recibir. ¿Quién crees tú que va a ganar la presidencia de la República? Uy, es una pregunta terrible. Yo creo que en un margen muy cerrado sigo pensando que podría ser Andrés Manuel López Obrador. Muy bien, bueno, te aprecio y te agradezco. Gracias. Todo el mundo está muy contento, Ricardo Anaya y en el frente, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, pero los números del PRD están horribles, candidato Juan Cepeda. ¿Se está desapareciendo el PRD? Sí, mira, sin duda, si nosotros no observamos ese fenómeno que está dando, creo que seríamos irresponsables y autocomplacientes. Por supuesto que vamos en una coalición, pero el PRD tiene que conservar su voto. No podemos permitir nosotros que, aun y que le vaya bien a la coalición, el PRD obtenga números marginales. Y en eso estamos trabajando, en trascender hacia nuestras bases este proyecto y que lo sientan como propio y que, aun y que vayamos a votar en el siglado de la coalición, que podamos orientar el voto que es del PRD hacia el PRD. ¿Tú sí crees que puede llegar o llevar López Obrador a una dictadura? Yo no quiero ser tan radical y tampoco tan tendencioso. A ver, mira, por supuesto que siempre en aquel que gobierna, y más en un sistema presidencial como lo tenemos en México, y más con el desprecio de Andrés Manuel por el poder legislativo, y a las pruebas me remito, cuando él fue jefe de gobierno aquí en la Ciudad de México, lo que no le aprobaba el Congreso local, la vuelta. Y emitía decretos. Sí, claro. Entonces, los bandos famosos. Los famosos bandos, que en la vía de los hechos son decretos, puede tener la intención, pero nuestra ingeniería constitucional es muy sabia. Lo mismo pasaba, perdón, en Venezuela. Los que hemos estado atentos de eso, Voy era para exactamente lo mismo. Voy justamente para allá. Podemos generar un buen contrapeso en el Congreso. Para aquel que tiene sembrada la semilla del dictador, no hay Congreso que valga, y puede hacer uso incluso de las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas, sabemos, son muy disciplinadas en nuestro país. Yo esperaría, en la sabiduría de la gente es muy sabia. Primero, que si ya decidió darle a alguien el voto para la presidencia de la República, no le dé el poder completo, no se lo otorgue, que el contrapeso es el Congreso de la Unión, y que si no fuese así, creo que la semilla incubada en alguien puede germinar. Entonces, en tu opinión, la elección ya está cantada. Yo creo que este arroz ya se coció y hay que ver si no se cuece el país con este arroz. ¿Puede ser negativo en qué sentido? Tú has conocido, viste de cerca este fenómeno en España de Podemos, conoces muy bien lo que está pasando en Venezuela. ¿México corre el riesgo de ir para allá? No, yo creo que México es un país más serio y más fuerte que todo esto, sin duda. No creo que corra esos riesgos, pero sí es cierto que el México que nosotros conocemos no va a existir con un gobierno de Andrés Manuel. A mí me preocupan, por ejemplo, eso. ¿El México me preocupan, sí, me preocupa, por ejemplo, los discursos de exceso de austeridad que ya se están marcando, cuando sabemos que en toda Europa y en Estados Unidos fue un fracaso la austeridad económica y el freno de la inversión pública, que no ha llevado a nada. Es más, por ejemplo, ayer se daba la noticia en Portugal de que cuando ha gobernado el centro-izquierda ha tenido que romper con las políticas de austeridad para que el país se vuelva a levantar. Para sobrevivir, claro. Entonces yo creo que ahí sí va a haber un frenón económico, uno propiciado por el miedo, dos por la incertidumbre y tres porque de todo lo que oigo lo que más ruido me hace es la política de austeridad excesiva. Nosotros en el mercado electoral lo estamos viendo, ¿no? En cómo se está castigando un mercado profesional
que habrá gente que dirá que por qué nos pagan y que nos ganábamos muy bien la vida. Bueno, y si somos Muchas españoles cosas. que vendemos espejitos además. Pero sí, la austeridad ha empezado y el miedo ha empezado. Es cierto que condicionado con un interés electoral y hay que ser justos. Hay empresas que lo están haciendo con una voluntad electoral. Hay otras empresas que no, que lo están haciendo porque realmente tienen miedo, pero sí hay una política de freno económico y de austeridad clara y de dejar de invertir en lo público, y eso sí es un riesgo. ¿Ya se convenció el presidente Peña Nieto de entregar a otro partido, a López Obrador, la presidencia? Bueno, yo creo que más que convencido hay una actitud de, vamos a llamarlo, de respeto a la voluntad futura democrática, ¿no? ¿Es un demócrata? Sí, yo no dudo que sea un demócrata. Ninguno de los, o sea, todos los presidentes que ha tenido este país que se recuerde en una etapa moderna y todos los candidatos considero que son unos demócratas, pero desde luego Peña Nieto está demostrando una altura de miras en este final propio de alguien que sabe que va a perder su partido la elección, ¿no? Hay quienes dicen que el problema no es Andrés, a propósito de esta composición de todos los colores que hay alrededor de él. El problema es quienes lo van a estar cercando y quienes en un momento dado pudieran mandar. Sí, en dos sentidos. La orfandad de la gente que necesita un Mesías que le diga cómo puede estar, puede ser decisiva. Sí. Y dos, por supuesto que la lucha de poder entre los propios grupos que van a determinar o modelar. Ahora mismo se está comentando la posibilidad de que funcionarios de Cedillo, que funcionarios de Carlos Salinas de Gortari, imagínate, los recontraenemigos del propio Andrés Manuel López Obrador podrían formar parte de su gabinete. ¿Qué le pareció? ¿A poco no es asombroso revisar la historia en dirección opuesta? Háganos llegar sus comentarios y antes de irnos una última reflexión. Mire, ya nos estamos acostumbrando al nuevo discurso del ganador de la contienda presidencial. Es decir, buenos deseos, amor y paz, felicitaciones y elogios por todas partes. Lo curioso es que nadie quiere ver que el partido Morena, el de verdad, está asomando la cara en Puebla. ¿Recuerda la lección de civilidad que dieron candidatos presidenciales como José Antonio Meade? ¿Recuerda que antes que las instituciones, Meade salió a los medios a reconocer la derrota? ¿Recuerda que ese valor cívico le valió a Meade el reconocimiento literalmente de todos? Bueno, pues en Puebla estamos viendo la otra cara de la moneda, es decir, el rostro de la barbarie y el autoritarismo. ¿A quién le hacemos caso? ¿Al dueño de Morena o a sus muchachos allá en Puebla? Por hoy es todo. Los esperamos el próximo lunes en Despertador Político. Quédese con Javier Solórzano y las noticias más importantes de este día. Gracias. Adiós.